Entonces, bueno, lo tenía en la mente, empecé a hacer mis imitaciones, empezó a hacer esto yo en la radio y de pronto se me ocurrió crear un personaje como el Indio Manuel, pero en versión femenina. Entonces vamos a adaptar a una chola cuencana. Ah. Bien, vamos a disfrutar nosotros un riquísimo cafecito, un capuchino que nos ha dejado Quique Solano, el dueño de Helados La Tienda. Vamos a disfrutarlo aquí bien, bien rico. Buenas noches, un americano, por favor. Oye, esa voz medio conocida hoy. Muchas gracias. No Soy soy un americano nada más. Oye, chévere, vamos a pedirle una entrevista al pana, ¿qué te parece? Muy gentil. Santiago. Wilson, Hola, hermano. Qué gusto. gusto verte. ¿Cómo estás, hermano? aquí yendo a servirme un cafecito. ¿Qué pediste? Un americano. Qué genial, oye, riquísimo. ¿Podemos hacerte una entrevista? Pero con gusto. Está chévere. Encantado. Acá, por favor. Muchas gracias. Venga, ñaño, venga. ¿Qué suerte tenemos de encontrarnos hoy con famosos? Muchas gracias. Y ese milagro que estamos por acá en los helados La Tienda. Está chévere, oye, gracias. Sabes que un placer encontrarse con personajes que son reconocidos ya internacionalmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muchísimas gracias. No, todo muy bien, todo espectacular. Qué gusto encontrarnos por acá, pues. Y gracias también por la invitación. Oye, qué chévere. Sabes que encontrarte por acá y saludar, que es genial por un lado, y por otro lado conocer un poco cómo Por es el que otro avanzas, lado. cómo... A ver, por otra parte, entonces, que también suena bien. Por otro lado. Oye, hermano, ¿en dónde estás trabajando ahora? ¿Cómo estás? Bueno, yo trabajo en Radio Pública, trabajo en Radio Ciudad, trabajo en la radio de Tapa, es Ciudad FM 101.7. No te alcanzas. Tienes una radio digital también. Claro, sí, tengo mi propia radio digital, se llama Vozzline. Es una alternativa para las personas que gustan escuchar música continua. Y bueno, también en la parte de la tarde tengo un programa de radio. Justamente hago pues un enlace con mi radio digital. ¿Y qué horas te preparas para los personajes y demás? Bueno, es algo que ya creo Ya no hay que prepararse. Creo que está ya inmerso. Ya naciste Creo que así. está inmerso y uno de los más representativos o significativos de los personajes es la Mamita Mich. Sí. Claro, sí. la Mamita Mich todo. Y a todas Hoy en las día, personas. más que nada. ¿Sabes que el talento nació contigo o te fuiste preparando? No, el talento nació. Esto es como el músico. Esto es Nació innato, músico. pero claro que sí. Y les tengo un respeto y un aprecio muy grande a todos los músicos porque yo siempre he dicho la forma de la dicción, la forma de la vocalización, respiración y todo aquello es muy importante. Les admiro mucho. Pero sí, mi talento es innato y hubo una preparación ya a raíz universitaria sobre algo que me ha gustado. Y en la universidad te fuiste preparando. Bueno, en la universidad ya más bien fui perfeccionando algunas cosas, adaptando algo, Ya. Cuando ingresé a la universidad en la Facultad de Artes, porque, bueno, dentro de lo que es la comunicación, mi hermano mayor es el comunicador, ¿Cómo se llama él? Gustavo Illescas. Ya. Ahora somos compañeros en radio. Mi hermano fue el que me involucró en este mundo de los medios de comunicación cuando tenía 17 años. Él me invitó y luego él me fue preparando de manera indirecta. Entonces, él fue, digamos así, quien desarrolló este camino. Y cuando ya empecé a trabajar en medios de comunicación, pues él me dio algunas orientaciones. Cuando ya estuve en la universidad, lo que yo hice es perfeccionar la parte académica. Ya. ¿Qué estudiaste en la universidad? Artes visuales. Artes Yo soy visuales. licenciado en artes visuales, pero me encanta porque en la última década, las artes se han inmerso muchísimo en lo que es la parte de la comunicación, al punto de que hoy en día ya no se habla de una comunicación convencional o una comunicación tradicional. Ya la comunicación abarca todo lo que son, pues, redes digitales, Sí. abarca todo lo que es incluso hoy en día inteligencia artificial. La creatividad va mucho más allá hoy en día con
con estas nuevas tendencias y esta forma de comunicar. Sí. Ya parece que está tu cafecito. Venga nomás, Muchas venga, gracias. venga, con confianza. Eso viene. Muy gentil. Siempre te recomiendo aquí los helados de la tienda, lo máximo. Mi respeto, hermano, mil respetos. Y el cafecito también. Claro que sí, no, y a mí me encanta el americano, me encanta. Sí, sí. A mí, yo dije, ¿cuál es el mejor? Sí, depende de los gustos, pero yo he tomado americano y dice, un capuchino, y dice, vamos, un capuchino, y más porque tiene tiene un corazón. Con corazoncito. Tiene el corazón de la que nos preparó, creo. Ah, caramba. Es el corazón de los cuencanos. O será del Quique que nos va a dejar ahí. Oye, ñaño, ¿a qué personajes has imitado? Bueno, yo inicié con la popularidad del clérigo. En ese entonces, cuando tenía 14 años, 15 años, la voz de Monseñor Luna. Ya. Monseñor Luna Tobar, que él hablaba de esa manera. Ya, parece que lloraba. Era exactamente cuando cogía así una fuerza espectacular cuando hablaba. Entonces, me encantaba mucho cómo lo hacía. Yo esa voz la replicaba a mis compañeros, pero replicaba también los sermones. Ya. Yo me grababa los sermones de él. Ah, te grababa. Pero- ¿Cuál era el mejor? No, pues yo me quedé con uno que me impactó hasta el día de hoy. Monseñor Luna decía que en sus misiones en Pero ¿cómo en decía? ¿Cómo África, decía? Tienes que decirle como él decía. sí, decía, y cuando estaba en las misiones había tal pobreza que una señora daba el seno a su hija y esta madre daba un seno desnutrido y esa criatura chupaba sangre. Eso fue tan impactante que yo les contaba a mis amigos, pero les contaba porque me gustaba la forma, Ya. pero ellos se reían de la voz. Claro. Y claro, a Pero esa tenía edad- un significado de fondo. Claro, a esa edad, a los 15, 16 años es cuando se hace la confirmación. Entonces, yo recuerdo, mis amigos se reían porque cada uno de ellos estaba confirmándose en sus diferentes parroquias. Ya. E iba Monseñor, y yo decía, deja de reírte, eres sacrílego, eres un Bashabás, eres un Judas. Entonces, por ahí empezó. Luego, pues ya esto se fue abriendo camino para ir hacia concursos. Aquí en Cuenca, por ejemplo, muy afortunado, este año participé en la edición 50 de las mascaradas, Oye, sí, de las y inocentadas. ¿sabes qué? Permíteme, antes de que me cuentes, felicitarte. Yo Muchas escuché, gracias. hermano, y para nosotros es un placer poder conversar contigo justamente por eso, porque tú fuiste el ganador de las individuales. Y absoluto, porque Oye, qué genial. es el ganador en mi categoría y el ganador en toda la noche, en todo el certamen, con la máscara dorada. Y una máscara que la he buscado desde Wambra, Ya. en verdad, porque, bueno, yo crecí en un barrio muy popular, que es el barrio El Vado, y en este barrio estaba siempre presente este tipo de tradiciones. Todo lo que es fin de año, todo lo que es 6 de enero, pero tiene una particularidad Cuenca, es la sátira de decirle al gobierno de turno. No, a ver, no es que tengamos algo en contra Sí. del Danielito. Pero sí decirle del algo Novita. está haciendo mal o algo Ya, está haciendo mal. Exactamente. Es decirles las cosas como son. Decirles, mandando un saludo, gracias, a las fans. Decir las cosas como son en un momento determinado. Soy muy amante de la caricatura, me gusta este género también de expresión, en algún momento lo pienso retomar. Yo pienso que la caricatura, a diferencia de lo que nos enseñaban, bueno, en la universidad nos enseñaban que, a diferencia de lo convencional que dicen que la caricatura es la exageración de los rasgos de una persona, en artes nos enseñaban que la caricaturización es encontrar la esencia de una persona y aparte encontrar una esencia y un mensaje implícito De la Entonces, parte abstracta de la persona, de qué es otra Ok, y entonces lo que pienso yo es que la caricatura como tal se ha decaído se ha perdido un poco, hay que se ha ser- perdido. ¿En dónde Quizá- salieron los periódicos? Quizá le tenía miedo al Mashi. Miedo al Mashi, entonces, como que el Mashi ponía el freno, ¿no? Entonces le tenía miedo al Mashi. Entonces, a raíz de eso, también se empezaron a perder los mensajes en las comparsas o en los años viejos. Sí, sí. Pero hablemos de que en los últimos 5 años, por ejemplo, podríamos hablar después de la pandemia, como que sí se ha recuperado aquello. Sí, sí, Entonces, yo quiero eso, porque yo crecí con eso. O sea, es lo que yo crecí viendo
Para mí me parece una comedia completamente nuestra, muy popular, muy arraigada a nuestras costumbres, pero sobre todo el cuencano es así, satírico, bromista, dice las cosas, las puntualiza y sostiene lo que dijo. ¿Qué nomás hiciste en las mascaradas para ganar? ¿Cómo te preparaste? Bueno, para ganar esta vez con la Michi, entonces dije, vamos a ir con la Michi. Primero a mamita Michi le puse doble pollera. Ya. Claro, Al frío. era noche de elegancia. No, sabía que estás elegante. El bolsicón, ¿cómo es el bolsicón? Y todo eso. Bueno, es bolsicón, centro, pollera y anaco, pero yo solamente puse doble pollera. Si no estabas quemando ahí, hermano. Entonces puse doble pollera, blusa nueva, bien togada, elegante la Michi. ¿Y qué es lo que preparé? Lo que he preparado desde que era adolescente, un mensaje de reflexión a la autoridad estatal, en este caso al gobierno central, un mensaje que es también recopilar el sentir de muchas personas. No puedo decir, a ver, yo hablo en nombre de los ecuatorianos o de los cuencanos o de los azuayos, no, pero sí doy una opinión que en su mayoría la tiene retenida o la expresa quizás de pronto en redes sociales hoy en día, Sí. pero trato de darle continuidad a ese mensaje, y las personas que ahora entienden qué es lo que hacemos cada 6 de enero, los cuencanos acá, también se ríen, ¿no? Porque ahora con las redes pues, se populariza mucho más. Claro, sabes que estuvimos en la Diablada de Píllaro Ajá. hace 15 días más o menos, un poco más. Y sabes que nos llamó mucho la atención. Claro, todo el mundo dice, ay, son esos diablos feos, y que las máscaras, ¿no? Pero en el fondo tienen un significado. Hay y por mucha algo, historia y por de los algo diablos. nació. Uh-huh. Y claro, y también el tema de las máscaras es lo mismo, ¿no? Cómo expresar quizá lo que sentimos o lo que no podemos decir de frente, y así algunas cosas. Utilizamos quizá esas otras estrategias, formas, estilos, lo que sea, para poder decir lo que está bien o lo que está mal en algunos aspectos, y buscando un cambio significativo en las personas y sobre todo en los quienes están guiando en alguna instancia. Hasta donde yo he averiguado de la pirámide social que se maneja siempre, ¿no? Nosotros estamos en la base, que es el pueblo, sí. Y luego va escalando hasta la punta y pasando por el clérigo. Entonces, fueron los mismos sacerdotes los que, al amenizar las fiestas, ¿sí? Las fiestas de patronatos, las fiestas de santos, las fiestas religiosas, decían al pueblo, vamos a hacerle una sátira al gobernador, vamos a hacerle una sátira al teniente político, háganmela a mí mismo. Claro. Entonces, es por eso que en las comunidades hay mucha historia en relación a los disfraces, y también están los que vienen de una trascendencia, por ejemplo, Cañari, Sí. los que vienen de la historia. Entonces, viene esta mezcla de máscaras y viene esta mezcla de fusiones con lo nuestro, con lo andino. Entonces, ya cuando se da este choque de culturas, es enriquecedor, o sea, es tan lindo, tan bonito, y lo que conlleva vuelta en cambio a lo que hago yo, que es la comedia, digamos así, siempre tiene que tener un mensaje. De lo contrario, solo viene a ser una burla y no trasciende. Exactamente, sería una burla, estaríamos saliéndonos de los parámetros establecidos hasta por el mismo concurso. Entonces, esa no es la idea. Te fue bien. Sí. ¿Y cómo me preparé? Pues Sí. Esta vez no me preparé, esa es la cosa. A ver, yo elaboré mi guión, yo elaboré el libreto y tenía toda la parte de la musicalización, que le agradezco muchísimo, pues esto lo hago con mi esposa. Ya. Antes de casarme lo hacía con mis hermanos, cuando participaba con mi familia. No todavía. Entonces, esta vez, mejor dicho, ¿por qué digo que no me preparé? Porque esta vez no tenía en la mente cuántos competidores habían, no tenía en la mente que merecía la Máscara Dorada. Salí a divertirme y a conectar con la gente. Y uno de los, digamos así, de las calificaciones más altas que tiene Amistad Club y la Unión de Periodistas de la SUAY es que el participante debe conectar con la gente. Entonces yo conecté con la gente en escenario y en recorrido. Entonces eso para mí fue genial, y enterarme al día siguiente de que no solamente fui el ganador de mi categoría, sino tener la Máscara Dorada, para mí fue lo máximo. Oye, hermano, no te voy a decir que me digas todo el libreto, pero la parte central del libreto, ¿cuál fue? Que las radios no van a desaparecer, que hoy en día
nuestra juventud tiene que entender que su Spotify, su YouTube Premium, su Prime, viene de una radio AM, de la evolución de la AM a la FM y de las radios a FM a las plataformas digitales, al punto en que usted puede decir a la Alexa, Alexa sintoniza tal radio o incluso a tal programa, programas que han trascendido en la historia y la Alexa lo va a reproducir. Es decir, estilo tipo Don Alfonso. Don Alfonso pues estuvo muchos años dentro de la televisión, si pudiera todavía lo siguiera haciendo. Acá en Cuenca, Como estuviera hablando. yo hablaba de un programa deportivo que nació en la AM y luego continuó en la FM y hoy en día está en las redes sociales, está también pues en lo que es esta famosa Alexa. Entonces, por eso la comparsa se llamaba, bueno, mi parte de participación individual se llamaba Alexa pone musiquita. Ya. Así como la Michi, Alexa pone musiquita. y claro, en medio de eso, la Alexa solicitaba canciones hasta para decirle al presidente que le deberíamos dedicar porque él se va. Y hoy en día parece chiste, pero es verdad. Se hablan de memes en los medios que dice el presidente parece que el feriado va a venir por el Ecuador. O sea, ahora, retrocedamos del tiempo, ¿no? Yo crecí viéndole a Carlos Michelena que decía que cuando viajaba a Sixto Durán Ballén salía a enderezarse el disco, decía él, ¿no? Entonces, los viajes presidenciales siempre han estado o siempre han sido presentes, pero parece que esta vez son más continuos. Sí. Oye, hermano, ¿sabes qué? Nosotros hemos buscado y te he escuchado en algunas ocasiones, en algunas entrevistas, medios o en tus programas, que un personaje te inspiraba mucho y recién falleció. Bueno, el personaje que me inspiró a crear mi personaje es el señor Don Indio Manuel. Señor Don Indio Manuel, Claro. señor Humberto Bermeo. Exactamente. Es que los días jueves llegaba el señor Don Indio Manuel a contar chistes. Él contaba el porotazo. Yo recuerdo en el año 2019, antes de la pandemia, yo hice una parodia, yo hice una presentación en el Teatro Casa de la Cultura y ahí le di un espacio de 15 minutos de homenaje. Ya. Se invitó a la familia, Ya. al mismo señor Don Indio Manuel, que en paz descanse, porque yo tenía 8 o 9 años cuando mi papá escuchaba el programa, Claro. cuando estaba en vacaciones, obviamente, porque en la mañana yo estaba en clases. Entonces, en la temporada de vacaciones, que dicho sea de paso, los papás decían, ya se levantan, no es que están en vacaciones, se levantan a ayudar. Sí. Entonces, mi papá es radiotécnico, ya no ejerce con su taller, lo hace en su casa nada más para algunos amigos. ¿Cómo pero se llama tu papá? Mi papá se llama César Illescas, el maestro Texas, conocido ahí en el barrio del Vado por su trabajo Un saludo para él. como radiotécnico. Entonces, papá tenía sintonizada, creo que como la mayoría de cuencanos, Radio Tomebamba, en la parte deportiva para conocer toda la información, sobre todo del Deportivo Cuenca, ¿no? Y los jueves venía este personaje y yo teniendo 8 años, hacía el imaginario de cómo será. Ya. Fui creciendo y en algún momento me parece que el Cuenca tuvo un buen resultado, todavía no llegaba al campeonato, Ya. y decía el señor Leonardo Guillén, Vamos al estadio, estará presente el señor Don Indio Manuel. y bueno, corrimos al estadio y claro, a lo lejos veíamos un señor con poncho rojo, un sombrerito, sí, y un pantalón blanco. Y ahí estaba representando Patronito y decía, ese es de Saludeto, Patronito, Tudeto, con una amplificación muy básica. Estamos hablando de mediados de los 90, casi en el último año, en el 98, por ahí. Entonces, bueno, lo tenía en la mente, empecé a hacer mis imitaciones, empezó a hacer esto yo en la radio y de pronto se me ocurrió crear un personaje como el Indio Manuel, pero en versión femenina. Entonces vamos a adaptar a una chola cuencana. Ajá. Ahora, ¿por qué? Porque en el taller donde mi papá arreglaba los radios, llegaban los clientes de Tarqui, de Chucay, de Nero, de Postete, llegaban del Valle, porque justamente en la plazoleta del Vado estaba la parada de buses, ¿sí? Que salían para allá. Entonces, me encantaba porque la forma en la que tenían de venir a conversar, decían, machito, decía, está radio sonando, estaba mudo, quedó, decía. Entonces, esas cosas a mí me parecían simpáticas. Papá también les molestaba, bromeaba. Y
de a poco, pues entonces yo hablaba con una mamita Mitch que primero hablaba así, lento, decía, Don Wilson, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Vendrá nomás acá más seguido. Pero ya luego, digamos así, la parte comercial, porque empecé a utilizarla para generar publicidad y hoy en día me da de comer la Michi haciendo videos. Entonces empezó a ser más rápida, ¿no? O sea, más astuta, más ligera. Y siempre ese fue mi objetivo, mostrarle a las personas que una señora que trabaja o labra la tierra, obvio, yo no sé nada de eso, yo soy enclenque, yo jamás he cogido un pico ni una pala. Es que es bonito porque a veces converso y dices, mamita Michi, ¿usted qué no vas a saber hacer este? No, porque realmente nunca hice actividades agrícolas. Ni coger la teta a la vaca, al toro sí. Pero imitando sí puedes. Claro. Porque es imitado. Entonces, claro, en esta parte, mi objetivo siempre fue mostrarle y demostrar a las personas que una persona del área rural tranquilamente maneja un celular, maneja una computadora, una laptop, entiende de muchas cosas. O sea, no es una persona ignorante. Claro. Que muchas personas creen o pretenden. Segundo, le dicen, es que es una persona que usa pollera y sombrero, es una persona pobre. Perdónenme, pero yo ese día estaba cargado $700 de la cintura para abajo. Cada pollera tenía un costo de $350. Entonces, son polleras que sí tienen tiene su costo. Entonces, eso yo lo fui construyendo en la radio, trabajé en algunos medios y bueno, fue posesionando el nombre de la mamita Michi de muchos sentidos. Yo creo que el punto así exacto en el que estalla la Michi es en la pandemia. Ya. Nos encierran, nosotros no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar encerrados. En el momento en el que nos encierran, yo cojo la cámara y digo un sábado, a ver, vamos a entretener a la gente. Yo ya había hecho antes lives en Facebook. No era nada nuevo para mí hacer eso. Entonces dije, vamos a entretener a la gente cada sábado hasta que nos toque regresar a la normalidad. ¿Qué vamos a saber? Que era bastante. Claro. Pero bueno, eso, meses. ¿Eso de qué sirvió? Sirvió que las personas, volvamos al origen del trueque. ¿Por qué? Porque habían personas que me regalaban chumales, tamales, pasteles, comida, pollos, alitas. Si tú tenías algo, me escribían, me decían, no sea malo, ayúdenme en su programa, vamos, dice, con esta publicidad, no tengo para pagarle, pero sí tengo para ofrecerle el servicio. Yo encantado, con todo ello, y yo lo hacía al punto en que pude compartir, lo compartía con mis hermanos, con mis cuñados, ¿Viven con cerca? mis vecinos. No, vivíamos, todos vivíamos. Porque lo difícil era salir, ¿cómo llevo? Exactamente, vivíamos lejos, pero claro, como había esta parte en la que no había como tener mucho contacto, nos veíamos y nos convidábamos algo, ¿no? Claro. Yo un día llegué a recibir 50 sándwiches de pernil. Y esos 50 sándwiches yo recuerdo clarito que pude dividir hasta con mis vecinos. Entonces... ¿Hiciste la de Jesús? Sí. Alcanzar el pan. O sea, fue genial. Al punto que un restaurante muy conocido nos dio me acuerdo, era un almuerzo por el Día de la Madre, pero era, el señor almuerzo. Y, yo pedí para mi esposa, obviamente, no podía reunirme con mi mamá. Era una mesa, era un banquete gigante que así mismo dividimos. Había una marisquería que me dijo, oiga, me encanta, yo quiero convidarle esto por el Día de la Madre a su mamá, dígame a dónde envío. O sea, así empezó. Y luego llegó otro momento, cuando estuvimos en un medio de comunicación con otro compañero, Ronnie Candela, el Mono Candela, nos enfrentamos a reactivar a los mercados y había que reactivar, o sea, no había de otra forma, ¿sí? Entonces, siempre he sido también yo muy irreverente, o sea, esa ha sido parte de mi carácter. Yo decía, pero ¿por qué los demás sí? ¿Por qué un mall sí? ¿Por qué un centro comercial sí? ¿Por qué ¿por qué ellos sí y por qué un mercado no? Entonces cogimos e hicimos en carnaval y nos ganamos la hablada de todo el mundo, menos de la gente que realmente sí estaba sintiendo la necesidad. Claro. Yo decía, gracias por hacerlo, y la Michi se mojó, y con el Mono, me acuerdo, nos mojamos, y se instauró. Hoy en día se hacen recorridos
de los medios de comunicación por los mercados, como que activando. Y me encanta porque ese legado dejamos a raíz de una necesidad. Y yo recuerdo, fue tan bonito, tan especial, porque valió la pena la hablada, el que nos digan que estamos, primero que éramos irresponsables por ir como quien dice, a jugar en carnaval. Creo que era el año 2021. Claro, Sí, claro, seguro. a ver si esto... 21, 22 debe ser. No, el 22 debe haber sido entonces, porque el 21 siempre hubo todavía esas todavía restricciones. esas- Ya. Entonces debía haber sido el año 2022 que nos acusaron de eso, pero Valió bueno, la pena. valió la Y pena. ahora están activados ya mucho más, obviamente. ha sido Claro un que sí, repunte. y si es que hay que volverlo a hacer, se lo volverá a hacer. Obviamente cero costo, porque yo pienso que la única forma en la que volvemos al ruedo el pueblo es con el apoyo del pueblo. Claro, definitivamente. Ujú. ¿Cuál ha sido el personaje más difícil que te ha tocado imitar? Y te imite a tal y dices, A ver, ¿y ahora cuál es el conflicto? ¿Y ahora cómo hago? No, Así, no es el más difícil, no es el más difícil. complejo. Lo que pasa es que el señor presidente no tiene carisma. Entonces, si no lo quiere el pueblo, tampoco lo va a querer una imitación. Entonces, ese es no tiene complejidad en la voz, tiene complejidad en la persona. No existe un rasgo característico. A diferencia del alcalde, te dice las cosas puntuales. Y está así, directo. Ves, hasta el teléfono se da la vuelta del miedo. Buena diferencia el Machi, que decía el Machi, por favor, no me golpee la mesa. No sea majadero. No sea majadero. Tener estas cosas. Jaime Nebot, que te dice, pues carajo, miau, vamos a hablar cómo hay que hacer. O el loco Bucarán que te dice, Ecuador, estoy chirro, necesito una luca para comprar una guata. Si la voz o la persona no tiene una voz característica, Sí. entonces la imitación no va a existir. Claro. No puede existir. O sea, Tiene que caracterizar la voz. tendrá alguna referencia, pero no, para nada. La perfección de la caracterización que se conecta con la caricaturización, es eso justamente, encontrar esa esencia de la persona. ¿No te ha pasado que vas a algún lado, a alguna tienda y llegas imitando a alguien y dices, pucha, este man, alguien que si no te mira a ver, piensa que es, en realidad sí te ha pasado? No, pero en la época del teléfono, cuando no había el celular. Ya. No había el WhatsApp para ver la imagen. Exactamente. No, pero mucho más antes, Ya. mucho más Claro, antes del claro, celular. claro. Me mataba de gusto imitando con algunos profesores con el celular, con el teléfono. Ya. Llamábamos a la casa a los compañeros. Ya. A veces hablábamos con las mamás, haciéndonos pasar por el profesor. O sea, era una cosa divertida. O yo, perdón, señores profesores, por lo que van a escuchar, pero a veces el profesor tomaba lista agachado la cabeza y yo les acolitaba a los que se ranclaban. Ya. Yo hacía las voces de ellos. Presente, presente, presente. Cosas divertidas, cosas que en la U yo les puedo decir, mi primer público, el colegio, el curso y luego la universidad. Alguna vez una compañera me dijo, yo no sé qué haces aquí sentado vos, dice, en la facultad, dice, vos deberías estar estudiando cine, teatro. Y sí quise. Varias veces escribí a la cadena de Coavisa, a la cadena de Teleamazonas también, perdón, de TC Televisión, pero la cosa era vivir allá. Era vivir en Guayaquil. Pues bueno, dije, ok, vamos a seguirnos formando y veamos qué más hay. Claro. Hoy en día, usted puede estudiar cine, teatro en su celular, con profesores españoles, mexicanos, argentinos. Lo que quiera. Es lo que nos brinda la tecnología y la internet. Como dijera otro personaje que tengo que se llama Doña Lolita. Oiga, maravillas hay, solo hay que buscar nomás. Claro. Bueno, y verdad es. Verdad es. En definitiva, hermano, la carrera la has hecho tú. Sí, realmente yo la he hecho. Gracias a tu talento. Durante 26 años en los medios de comunicación y pues prácticamente toda mi vida desde que recuerdo, tengo 43 años, dicen mis hermanos mayores, porque yo soy el menor, que yo ya desde pequeño hacía sonidos, me pasaba imitando. En el balcón de la casa del barrio, yo recuerdo jugaban los vecinos del indoor y yo salía y me reía como el pájaro loco y les encantaba. Como mi papá es radiotécnico y le conocían por el maestro Texas, decían Chico Texas, me decían. Yeah. O nos decían a mis hermanos y a mí, Chico Texas, ¿cómo se ríe el pájaro loco? Yo desde arriba, así. Pero claro, siendo niño salía más clarito, Claro, ¿no? claro. Y iba por ahí y ya luego
las caricaturas. Acuérdese que en nuestra época hablamos de 3, 4 canales, a lo mejor, a lo mucho, que teníamos en la televisión para ver comiquitas, para ver películas. Todo eso fue una escuela indirecta que sirvió en la vida. Y es con la constancia y quizá esa disciplina. ¿Crees que las has tenido al 100%? ¿Crees que faltó algo? Disciplina e indisciplina. Porque en un momento de mi vida, y me alegra tanto que el público no pudo evidenciar, en una época de mi vida yo, o sea, no tocaba el suelo, yo, o sea, me creía la divina papaya por hacer voces y todo esto. O sea, y eso fue un choque inclusive con mi familia, con mi esposa. No con mis hijos porque estaban bien pequeños, pero, o sea, sí me pasó factura. Tomé algunas decisiones desacertadas en la parte económica sobre todo, pero fue cortito y creo que fue necesario para darme cuenta de que primero se puede hacer muchas cosas más, segundo, un top no es lo que le lleva a algo, sino lo que le prepara un camino hacia. Agradezco no haberme quedado en un solo medio de comunicación, en haber rotado por algunos, porque creo yo que en este momento encasillarse en algo, hablemos de un medio, al menos, a menos que sea el suyo propio, pero aún así yo creería que habría que ir siempre buscando una forma de generar nuevas alternativas. Creo que si uno se queda ahí, pues ahí sí uno puede sepultar su carrera porque las personas le van a conocer por un solo objetivo y no por esa versatilidad. Lo mío parte de la versatilidad. Yo he sido una de las personas que genera proyectos artísticos, humorísticos, me han visto de una forma o de otra, le he dado potencial a un personaje que he creado, llamado La Mamita Michi, he generado otros he archivado, los he vuelto a sacar, no he tenido tiempo, quisiera estudiar en México algo de doblaje un poco, sé que me fuese muy bien, pero... ¿Cuál es el pero? A ver, el pero son las actividades normales, Las que ya tienen, las que uno adquiere. Compromisos, responsabilidades. Exactamente. Digamos así, con esta madurez y el talento, regresando a la juventud, creo que pudiera viajar por todo el mundo, pero en cambio, uno no tiene la experiencia y uno no tiene la madurez. Claro. Cuando uno tiene la madurez, y ahí nuevamente les recuerdo a mis profesores de artes, ellos nos decían, ellos nos indicaban, la madurez del artista no se consigue sino hasta cuando ya se va de este mundo. La construcción cada día de lo que uno hace tiene que ser así. En algún momento de mi vida volveré a la caricatura, volveré al dibujo, volveré a la pintura. Por el momento está implícito en el performance de la actuación. Me encanta, lo hago muy bien. Espectacular. Se genera a través del medio donde laboro, se genera una dinamización de la comunicación, rompiendo este esquema y este paradigma de que la radio pública, por ejemplo, debe ser aburrida, debe ser tediosa. La nuestra es entretenida ahora. Me gusta esto. No soy de las personas que me quedo quieto, exploro muchas cosas más y hay que seguirlas haciendo. Yo quiero rescatar hasta a modo de sacar como una chiquita síntesis de lo que acabas de decir. El talento, la disciplina y la indisciplina ayudan a encontrar el verdadero sentido como ser humano, como profesional en la vida. Sí, no. Eso acabas tú de decirlo y a mí me parece tan profundo porque la mayoría nos centramos en que la disciplina, pero no nos damos cuenta que a veces cuando estamos mal, la indisciplina nos puede ayudar también a tomar un rumbo que quizás sea más positivo y mejor. No, y también el momento en el que a veces nos cuestionamos muchísimo el por qué suceden las cosas negativas. Yo en algún momento me cuestioné que por qué no debía continuar tal vez en algún medio o por qué yo quería jubilarme ahí, pero no se dio. Pero uno en el momento en el que aprende a soltar y suelta, como que se abren muchas oportunidades más. Hace 10 años, si hubiese ganado, hace 10 años participé por primera vez en categoría individual. En las mascaradas. En las mascaradas. Si hace 10 años hubiese ganado por primera vez la máscara dorada, no sé qué es lo que hubiese pasado. A lo mejor no tenías la suficiente madurez para aceptarlo. Exactamente, hoy la acepto y la vivo con normalidad al punto en el que
voy por la calle tranquilo, la gente me saluda, la gente me felicita. Claro. Como hay también personas que a lo mejor no les gusta lo que hago, y está bien. De una palabrita Está bien no le gustó. porque esa es la materia que a mí me encantaba en la universidad, crítica del arte, ¿no? El artista pone ahí su obra y listo. El público la acepta o la rechaza, pero tiene que haber un sustento, ¿sí? No la vamos a rechazar porque sí, ni tampoco la voy a defender porque sí. Yo tengo mi concepto, tengo mis métricas, entonces defenderé mi posición. Y eso está bien, porque ahí generamos un circuito de arte en el que las personas llegamos a la frase clásica que dicen, hablen bien o mal, pero hablan. Sí, sí. Claro. Que hablen de mí al menos. Y hermano, ¿cuántos hermanos tienes? 3 hermanos mayores. 3 hermanos. ¿Y 2 menores? ¿Tú eres el único? No, yo soy el último. 2 hermanos mayores y una hermana mayor. Todos radicados acá mismo. Sí, claro que sí. ¿Solo tú tienes el talento en la familia? No, mis hermanos también, pero yo desarrollé de una forma más directa, digamos así, o con una forma más... Ya como que te dedicaste a eso. Exactamente, hice una profesión de aquello. ¿Ya? Y ahora, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 2. 2 hijos. Dos ¿Varones? hijos. Sí, mi varón. ¿Salieron con tu talento? Mi varón y mi hija. A ver, el uno se formó y formó su talento. Ya. Y mi hija la tiene implícito. Y mi hija tiene un talento extra. Mi esposa sabe cantar, entonces mi hija combina las dos cosas. Claro. Y me encanta, ¿no? Y me encanta. Pero uno como papá, pues, o como padres, uno lo que quiere es que, si es que les gusta, que lo tomen como una afición, como un hobby, más no como una profesión, ya que se preparen de otra forma, que hagan algo más, no sé, que busquen lo suyo, lo que es de ellos, lo que les pertenece. ¿Tu esposa canta y profesionalmente? Lo ha hecho de manera profesional, pero en algún momento también pues ella decidió dejar por su profesión que es ser licenciada en educación básica. Entonces, yo la admiro. Se inclinó más por el... La admiro mucho. Sí, se inclina cuando yo le... Vanessa, pero en el mundo educativo la conocen como la tía Mayrita. ¿Por qué admiro mucho a mi esposa? Porque alguna vez alguien decía, el amor, si es solamente amor, no vale. Si existe admiración y amor, es el que realmente vale. ¿Por qué admiro a mi esposa? Porque ella en pandemia terminó de hacerles leer a sus estudiantes. Mi esposa lleva ya varios años, no le quieren cambiar, varios años como docente de segundo de básica, que es el año donde aprende a leer. Entonces tiene una vocación genial para hacerlo. El año de la pandemia terminaron sus estudiantes, otros iniciaron virtualmente, ¿sí? Y el siguiente año continuaba la situación virtual. Entonces, si estando presencial hay que ser muy pacientes para que el estudiante lea, imagínense virtual. Claro, Y esa promoción creo que este año ya se gradúa, salieron muy bien. Profesionalmente, ¿cuál es tu mayor aspiración? A ver, la mayor aspiración en este momento, de manera profesional, es tener una continuidad, ¿ya? No voy a hablar y voy a decir, en un punto de mi vida yo quise llegar a Central Comedy, o Comedy Central creo que es, hablando de un stand-up a nivel ya internacional para que la gente me mire. Y en otro punto quise también llegar al doblaje y trabajar fuera del país. Claro. Tuve la oportunidad de conversar con Humberto Vélez, que es la voz de Homero Simpson. Cuando conversé con él me dijo, lo que pasa es que si llegas a México hay como 100,000 personas más pretendiendo un lugar. Y en la industria del doblaje, si no estás tú, hay otro que lo hace mejor que tú. Y ya no tienes una exclusividad como hace muchos años cuando se hacía doblaje. Entonces él decía, más bien opta por reforzar lo tuyo. Y lo tuyo, traerlo e instalarlo aquí en el Ecuador. Lleva la cultura. Exactamente. Ya. Entonces, ¿por qué hablo de la continuidad de tener esto? Porque primero me gusta, me da vida, me da energía. Y segundo, me he enfrentado a la crítica también y es bueno.
de las personas que dicen, ah, no, ya llegó a su punto máximo, ya no tiene más. Ya llegó hasta aquí, ya no tiene más. Incluso personas en los medios que uno trabajaba, ah, no, es que hasta ahí nomás porque ya no tiene más, o sea, ya no da más. Ya no da más. Y cada vez hay algo más. Sí, O sea, siempre sí hay más. hay algo más. Siempre hay más. ¿Sí? Entonces, antes sí pensaba y decía, bueno, de aquí a 10 años con este trabajo debería seguir así porque estoy pagando esto o haciendo esto. Pero ahora no, ahora me muevo, sé que la vida es transitoria, veremos qué es lo que sucede, claro, con proyecciones de semestrales, anuales, veremos qué es lo que sucede en este espacio, pero lo mío va en la parte de tener una continuidad a lo que hago, de tal manera que en el momento en el que llegue ya mi tope, que digan, o sea, hasta aquí, sube a hacer reír acá en el cielo, o como sea, o vente acá abajo que te toca. ¿A dónde crees que vas a ir? Yo creo que abajo. Si llega, ¿cómo llegarías diciendo? ¿Cómo llegarías hablando ahí? ¿Cómo está mi Don Sata? Como Cantinflas. Como el Mashi, Don Sata. Y si llegas arriba, Claro. ¿cómo llegarías? Si llego arriba, pido una biela. No, Algunos no entenderán, ¿no? pero acá en Cuenca entenderán. Bueno, yo quiero que las personas simplemente valoren lo que hacen las demás personas. Si en mi trayecto lo que yo hago inspira a alguien más, me sentiría muy honrado, pero por consiguiente he generado una marca, mi marca es el Hombre Voz, esa marca está allá, he generado un personaje, el personaje ícono del que yo tengo es la Mamita Michi. Hemos llegado a un top de lo que es, por ejemplo, el concurso de mascaradas, que lo he hecho durante muchos años. Hermano. Y voy nuevamente el próximo año a participar. Con algo nuevo y mejor. Ese es el reto. Sí, claro, porque las personas van a buscar algo diferente. Y va ¿ya? a haber algo diferente que Ok, mostrarse. entonces, ese es el reto. Como Brasil, Argentina buscando su segunda copa en el Mundial, su tercera, cuarta, quinta copa en el Mundial, habrá un reto, pero habrá también un momento como Brasil que ya no llegó a la final, ¿ya? Correcto, entonces, estar preparado para eso. Y de eso aprendí en el 2022. Chévere. Llegó un punto en el que yo me preocupaba del crecimiento de redes. Yo me preocupaba de la cantidad de seguidores orgánicos. Sí, sí. Conversé con un analista y sobre todo es un empresario que me dijo, me gustan sus redes porque sus seguidores son orgánicos y usted puede ofrecer venta muy diferente a una persona que tiene seguidores mundiales, personas que tengan de Venezuela, Chile, no Perú. Está nada. bien, pero exacto, ahorita estamos promocionando una taza de café y van a venir cuencanos o a personas de Azogues cercanas a tomarse ese café. Claro. Pero ya no de Venezuela, de Argentina, ni de Bolivia. Va a estar ahí el talento, Sí, obvio. sí. Entonces, yo empecé a separarme, y claro, había las personas que decían, es que ya estás viejo, pues no te paran bola los influencers. No quiero ser influencer, quiero influenciar a las personas, que es muy diferente. Si el mundo de los jóvenes TikTokers es de otra forma, chévere que lo hagan, si es que a ellos les da resultado y sobre todo les da réditos económicos, perfecto. A mí me da resultado de esta manera, a mí me da resultado de esta forma. Por ejemplo, yo hago lives de TikTok los martes, pero yo cobro directo a mis clientes. Yo les hago sus menciones en el live y les cobro. Hay personas que tienen que hacer lives y tienen que monetizar o de alguna forma. Entonces, como quiera cada quien ganar, tendrá lo suyo, respeto mucho. Si es un joven, si es un adulto, si es un profesor, si es un ingeniero, si es un albañil, porque hay TikToks de albañiles buenísimos. Sí. Buenísimos. Son el goce. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene su mérito. Definitivamente. Oye, hermano, dos cosas para cerrar este diálogo bien chévere que hemos tenido, brother. Muchas gracias. La primera, entiendo que para tu familia también tienes una proyección, como todo papá, como todo hermano, como todo hijo. Una así cortita. Bueno, la proyección familiar, que mis hijos sean profesionales, obviamente, estoy en ese camino, están en ese proceso. Me encanta vivir cada etapa con ellos porque
la etapa de la niñez ha sido una, la etapa de la adolescencia ha sido otra. Sí. Ahora estoy viviendo una etapa adolescencia, juventud con el uno, una etapa adolescencia con la segunda. En momentos son complicados, otros momentos no, pero hay algo que me gusta. Mi esposa y yo fuimos adolescentes que a los 14, 15 años ya trabajamos, mis hijos ya no, se ha roto ese círculo. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mis hijos tienen 19 y 15 años. Ya jóvenes. Claro. Mi esposa y yo trabajamos en diferentes ámbitos, claro, dentro del mundo artístico. Yo, antes de ser un imitador o un artista dentro de la comedia, yo fui DJ, ejerzo en la radio donde trabajo como DJ, en mi propia radio ejerzo como DJ, me gusta. Yo pienso que no hay nada más lindo que uno colocar la música que quisiera que los demás escuchen. Claro. Y que escuchen. Y que escuchen. Claro. Entonces, me gusta, se van rompiendo algunos círculos. Yo creo que no es que creamos una generación mimada, sino creamos una generación con nuevas oportunidades. Parece chistoso los TikToks que dice, si mi yo adolescente conociera a mis hijos adolescentes, van a pensar que son ricos. Pero, a ver, me gusta mucho porque, primero, mis hijos en cuestión de seguridad ya no viven lo que yo viví, de estar... La libertad que tenías. Más que tener esa libertad, nosotros teníamos la tranquilidad. Como que una tranquilidad Tampoco. de estar en el parque hasta la noche. Sí. Teníamos una tranquilidad de caminar. A ver, cuando ya era uno mayor de edad, se iba a una fiesta, salía de la fiesta y se iba caminando a la casa, dejando alumnos, por eso salían las camineras, Claro, ¿no? claro. Pero hoy en día ya no se puede arriesgar a eso. Hoy en día vivimos un país de mucha inseguridad, inclusive en las horas del día. Creo que no somos personas que creamos una generación sobreprotegida, sino somos padres dentro de una nueva generación social en la que tenemos que ser más cautelosos y ser solidarios, porque si yo veo por ahí un adolescente que a lo mejor tiene desorientación, no voy a decir que está tomado o está drogado, a lo mejor está escopolaminado. Claro. ¿Cómo le ayudo? Exactamente, tenemos que ser muy solidarios. Yo vi que pusiste la foto y yo también fui, ¿cómo era que salió la imagen de la... La Dulce La Sueños. Dulce, yo vi que pusiste La una Mitch imagen. fue Dulce Sueños también. Yo vi que pusiste la imagen. Siempre los problemas sociales contemporáneos y sean políticos o sociales, les busco un lado humorístico para mostrar la parte evidencial, ¿no? Chévere. A ver, ya que tocamos el tema, al joven que había conocido a esta otra joven en Tinder, le tacharon por poco de lo peor, por haber hecho una cita, pero estas páginas son para eso, para hacer citas. Sí. Entonces, que haya gente mala que se aproveche de las páginas para generar algo malo, ahí es donde fallamos como sociedad. Definitivamente, ñaño. Y personalmente te digo por la amistad, quizá. No, muchas gracias. A pesar que somos ñaños, de verdad. Yo te he visto en algunos escenarios dando shows. Muchas gracias. Y cómo hacen la gente que nos ve, que nos escuchan para contactarse contigo y llevarse a qué tipo de fiesta vas, qué tipo de programa haces. Con eso cerraríamos este diálogo, hermano. Muchísimas gracias, Wilson, por la oportunidad. Esto es algo que aprendí años atrás y es muy bonito. No hay medio digital en este momento, ni medio de comunicación de red social que se tenga que minimizar. Hay personas que lamentablemente sí traspasan una línea y dicen, ok, te doy la entrevista, pero mándame el alcance de tus seguidores, mándame el alcance de la página. Debo agradecerte por eso. No, para mí, si nos están viendo ahorita 10, 20, 1, 2, todos son importantes. Todos son importantes. Por eso en los shows 0987-005584 o me buscan como Santiago Illescas, el hombre voz. Así está mi TikTok, mi Instagram, mi Facebook. Soy más de usar TikTok y Facebook, muy poco el Instagram. Fiestas de parroquia, cumpleaños, fiestas de barrio, fiestas patronales, celebraciones religiosas, no religiosas, cualquier fiesta. Casi hasta divorcio. Si es que hay divorcio, o con que yo no sea el causal del divorcio, no hay ningún problema, pero sí, o sea, he dado shows para cumpleaños familiares, 20 personas, ¿no? ¿Sabe qué? Háganos un pequeño descuento, somos 20, y exactamente llego, hay 20,
como me han dicho, oiga, eso es para 30 personas, no hay más, llego y es una casa entera completa. Pero sí, también escuelas, Y colegios, tus precios son accesibles universidades. y tal. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, una escuela que no tenga presupuesto, una universidad pelucona, un barrio pelucón, son Claro, accesibles, son tienen diferentes diferentes, presupuestos. No es lo mismo para el GAD que para las... igual que los públicos, ¿ah? Claro, tienen niños, mujeres. Exactamente, eso porque les decía. tiene que haber cierto, que a veces hay niños y a uno de lado le da más bien vergüenza cuando sale un show de esos que son medio... Claro, medio no, para complicadones, más nada. pícaros. Cuando ha sido, por ejemplo, días de la familia, por lo general la Michi se guarda. Ya. La Michi no va. Se hace un stand-up comedy para la familia. O cuando me dicen, no, dice, pero tráigale nomás. Entonces, les explico a los niños el por qué yo me pongo un traje, por qué lo utilizo. Entonces, tengo show para niños, para grandes, para personas de la tercera edad también. O sea, yo a todo me adapto. Todos mis shows tienen un sello ya, y es hablar de nuestra identidad, de nuestra cultura. Ok, un chistecito para despedirnos. Uno de esos buenos, de esos típicos que te mandas por ahí, o alguno que todavía no lo lanzas, que sea primicia acá en Ey. A ver, los chistes dejé de contar hace Ok. años. Más que contar chistes, yo lo que cuento son historias, Ya. las historias contemporáneas de vida. Por ejemplo, ahorita que estamos tomando el cafecito, Ya. se me viene a la mente que aquí estamos tomando tranquilamente, porque es en nuestra época, ya estaba el Michi dando las vueltas, y dando las vueltas ya iba cabeceando las piernas, y hasta hacer descuidar ya se iba robando el pan, porque los Michis de antes eran eso. El Michi tenía un propósito: cazar ratones en la casa y nada más. Hoy en día esos gatos socios hay que andar descastrando, son gordos, has hecho bola, botados, no comen pancito, no comen ni un atún, ni una carne, es solo pura croqueta. Ahora tienen razas, un montón de razas. Antes nosotros teníamos solo dos, gato suco, gato negro, y el angora, 3 gatos, no había más. Y ese gato comía en lata de atún suficiente, lo que había eso comía. Ahora los Mishis yo veo, pero hay que estar, pero hasta poniéndoles nombres diferentes. Hay que poner el nombre de persona, ya no ponen nombre como antes. Nosotros ya te digo, suco negro y angora, esos eran todos los Mishis que teníamos nosotros, Ahora nada sí, más. ahora Pero ya. lo que sí, llámales a los dueños para dar gato. Ay, Dios mío, ay sí. Sí, esas rutinas tengo yo. Gracias, Santiago. Esas rutinas tengo yo. Gracias, Santiago, por tu tiempo. Gracias, Gracias. por la predisposición que tiene. Por No, el don de gracias gente por el café. y por lo profesional. Acá el señor que- paga. Gracias a... Claro, o sea, con mucho gusto. Es más, la casa paga. Gracias a Helados La Tienda, muchas gracias. Prueba el suspiro, ese es riquísimo, te Y recomiendo el, y, el el, suspiro. y el helado es el amor brujo, el típico, el mejor. Helados de reina, ahora que la zona de Bulán, Paute tiene full reinas, le vamos a invitar a Quique a coger reinas y también si quieres ir A coger reina. Ah, no, está bueno. A mí también llévenme. a cosechar entonces. Ya, es que hoy en día hay que saber, como diría la Michi, hay que saber hablar hoy Sí, día. sí, Hoy sí, día sí. los guambras, hoy en día dices coger, los guambras es otra O cosa. si estás en Argentina y dices coger, ya es jodido. No, ya fregó. Así es que, no, pues muchas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo bien grande a Paute, que es un lugar tan hermoso al que siempre voy y donde siempre nos contratan también. Sí, Y no me pongo a enumerar cada uno de los sectores porque me vaya a olvidar de alguno y se me resiente, pero es tan maravilloso y tan lindo. Paute es muy hermoso. Chévere, Santiago. Dios te pague. Eso. Gracias. Gracias. Ey, entretenimiento, La Paz. ¡Ey, entretenimiento! Sigan la página, por favor. Gracias, amigos, por seguirnos. Un abrazo para todos. Síganos en Facebook, TikTok y YouTube. Estamos ahí como Ey, entretenimiento. Gracias. Ey, Sí. Santiago, nos vemos algún rato en cualquier lugar porque estás en todas partes. Como Como profesional. diría la Michi, ¡ey, a defensa!